con nosotros. Mañana, ¿qué va a suceder con aquellas empresas que efectivamente no han podido hacer este paso o esta regularización? Y en todo caso, si estos 6 meses era el plazo adecuado también. Buenos días. Buenos días, Ivana, gracias por la invitación. Efectivamente, lo que tú dices, mañana ya se cumple pues el plazo para adecuarse a esta modificatoria de la ley de tercerización laboral que se dio en febrero de este año. Esta norma, el Decreto Supremo 001-2022-TR, que se publica y a pedido pues de la exministra Betsy Chávez, ¿no? Betsy Chávez, sin tener el consenso que se venía realizando este diálogo social que se ha roto hasta al día de hoy en el Consejo Nacional de Trabajo, saca esta norma. Y esta norma limita ya, a partir de mañana 22, el derecho de las empresas de poder tercerizar parte de su actividad nuclear y su actividad principal. Ahora, si creemos de que esto va a fomentar la formalidad en el empleo, creo que nos estamos equivocando, porque esta rigurosidad, esta norma, va a hacer que muchos trabajadores pierdan su empleo también. Y no podría obligar que una empresa principal usuaria pueda contratar de manera directa al personal. Y esto también te trasluce, ¿por qué? Porque esta norma, la 29245, que es la ley de tercerización laboral, ya data de 2008. Y esta norma ha funcionado bien para las empresas. Claro, cuando se utiliza debidamente y bajo el marco de la legalidad, funciona muy bien. Pero, ¿qué sucede? Tenemos un ente fiscalizador, que es la SUNAFIL, la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral, que debe estar pues prevista de las facultades para poder de repente fiscalizar a las empresas y verificar si esta tercerización es legal o no es legal. Sin embargo, esta norma también resulta ser inconstitucional. ¿Por qué? Porque no se puede pues derogar una ley con un decreto supremo. Y esto ya es como un denominador en este gobierno, que de veras que en vez de fomentar la formalidad del empleo, reitero, va a hacer que las empresas contraten no fuera del marco legal, ¿no? Y esto es preocupante. ¿Por qué, Joana? Porque a partir de mañana ya muchas empresas ya no podrían tercerizar su actividad nuclear o principal. Sí, doctor Palomino, muy buenos días. Le saluda Carlos González desde la ciudad de Trujillo. Efectivamente, cuando se dice tercerizar, ya no se pueden tercerizar actividades del núcleo del negocio, lo cual sería una infracción muy grave. Por favor, si nos podría explicar con un ejemplo, ¿a qué se refiere cuando dice actividades del núcleo del negocio? ¿Cómo estás, Carlos? Sí, efectivamente, por Muy ejemplo, buenos días. lo que ha sido muy común a lo largo de la vigencia de esta norma, la 29245, es, por ejemplo, las empresas mineras, ¿no? Las empresas mineras se dedican a explotación, exploración y a veces tercerizan parte de esta, ¿no?, de esta actividad nuclear o principal. También podría ser una empresa logística, ¿no?, que se encarga de repartir, por ejemplo, ¿no?, sus productos y contrata un servicio de transporte. Esa es la tercerización laboral, que básicamente es la que está vigente, pero a partir de mañana ya se va a limitar de que pueda tercerizar parte de su actividad nuclear o principal. Ahora, hay un hecho muy importante que hay que sostener. ¿Cuál es? Que ni siquiera en la propia ley primigenia, la 29245, ni en el decreto supremo que modifica esta, se ha definido bien cuál es la actividad nuclear, cuál es la actividad principal de la empresa, porque creemos de que la actividad principal debería entenderse como el objeto social principal de la empresa, o la actividad que identifica a la empresa en el mercado, o la actividad de repente que le genera más ingresos, porque cada empresa tiene varias actividades, ¿no? Y esto también resulta muy preocupante. ¿Por qué? Porque ya se va a limitar también, o se limita el derecho empresarial, el derecho de las empresas que puedan seguir operando de esta forma. Ahora, ¿cómo va a quedar el derecho de los trabajadores? Hay una situación también que es muy importante sostener. ¿Cuál es? De que hace menos de una semana el nuevo ministro de Trabajo ha sacado un decreto supremo 015-2022-TR, ¿no? Que incorpora nuevas infracciones laborales, ¿no? Nuevas infracciones laborales en la ley de Inspección General de Trabajo. Y esto también va a causar mucho revuelo. ¿Por qué? Porque las multas para la empresa, después, claro, de un proceso de fiscalización laboral, que se detecte de que vienen tercerizando de manera ilegal para la norma, ¿no?, parte de su actividad nuclear y actividad principal, podrían ser multadas hasta 240.000 soles. Y esto realmente no ayuda al crecimiento del país. Por el contrario, el sector empresarial se encuentra muy preocupado por esta situación que realmente hasta podía hacer quebrar a las empresas, ¿no? Ahora, doctor Palomino, en sencillo y en resumen, esto podría generar que aumente la informalidad, que ya la tenemos repasada
pasando el 70%, porque un empleador puede decirle a su grupo de trabajadores, bueno, necesito contar con ustedes, son útiles, necesito su mano de obra, su trabajo, pero ya no puedo por esta norma, ¿no? No puedo estar tercerizando y estaríamos hablando de una contratación, como se dice, entre comillas, por lo bajo, con un pago directo, sin beneficios para ellos. Es decir, ¿a qué nos llevaría? ¿A eso o a otro tipo de situaciones también? Mira, excelente pregunta, Giovanna. En la actualidad, 8 de cada 10 peruanos que trabajan son informales. Y por lo menos, según datos estadísticos del INEI, más o menos son 9.7 millones de peruanos que trabajan informalmente. O sea, estamos en una situación que esto no ha mejorado a lo largo de estos 2 años que seguimos todavía en pandemia. ¿Por qué? Porque si el empleador ya contrataba un poco mal o pésimo de repente antes de la pandemia, antes de marzo, ahora es peor. Porque nadie va a querer contratar de manera directa al personal pagándole los beneficios sociales. Y esto va a acarrear un problema no solamente para el empleador, también para el trabajador, porque el trabajador no va a poder acceder al sistema de salud, no va a poder acceder al sistema pensionario y definitivamente ante un accidente de trabajo, ante una enfermedad ocupacional, no va a tener acceso a poder atenderse. Y esto es penoso, ¿por qué? Porque lo ideal es que también parte de la juventud que ya está accediendo a puestos de trabajo ingresen formales al centro de trabajo y no es así, no es así. Ahora, usted mencionaba, doctor Palomino, el decreto supremo 015-2022. Se habla de tercerización e inmediación laboral. ¿Qué diferencias existen? A ver, sí, efectivamente esta norma del Decreto Supremo 015 ya limita, pues, ¿no? Y también incorpora infracciones, Carlos, respecto a la tercerización y la intermediación laboral. Intermediación laboral, por ejemplo, ¿no? Una empresa que contrata un servicio de vigilancia, guardianía, un servicio de limpieza, intermediación, que es una actividad complementaria. El tema tercerización, una actividad especializada o de obra, ¿no? Esa es más o menos la diferencia que podría darse entre la tercerización y la intermediación laboral. Así es. Si lo miramos desde el otro lado, podríamos decir, bueno, se está buscando que estas 1.500 empresas, un poco más, hablamos de empresa, no de número de trabajadores, que laboran con personal tercerizado, vaya, migre y los lleve a todos a estar en su planilla, a estar de manera formal, quizás que ganen un poco más, en fin. ¿Pero es esto posible? ¿En 6 meses se necesitaría más tiempo o no se podría hacer este traspaso? Ahora, esta norma, Giovanna, nace ya ilegal, inconstitucional del arranque de su publicación. Entonces, ahora, claro, una empresa creería que estos 6 meses han sido cortos porque tendría que adecuar los contratos de trabajo, ¿no? Tendría que, al personal que está tercerizado a su empresa, tendría que contratarlo de manera directa, generar un nuevo adendas de contrato, y esto es muy complicado, no es tan sencillo. Es más, ahora también, dentro de las infracciones que han sido previstas, este Decreto Supremo 015-2022, también está de que cuando hay una simple provisión de personal, ¿no? O sea, simplemente la empresa tercerizadora ha provisionado personal. Si se verifica eso, también es una infracción muy grave. Y también infracción grave de que en los contratos de trabajo no se establezca esta connotación o el incumplimiento de incluir que es un personal tercerizado. Y esto realmente creería de que va a perjudicar a muchas empresas. Pero también hay un hecho que hay que señalar. ¿Cuál es? Hay muchas empresas, Johanna, de que a la fecha han obtenido resoluciones judiciales favorables a través de acciones constitucionales que le permiten o que le van a permitir a partir de mañana seguir tercerizando. Ahora, ¿cuál es la situación legal? Unas empresas sí, unas empresas no, y esto también va a causar revuelo. ¿Por qué? Porque hay muchas empresas que no han tenido de repente un presupuesto para contratar un profesional y poder realizar o obtener medidas cautelares o recurrir de repente en el procedimiento administrativo de eliminación de barreras burocráticas ante el INDECOPI. Pero también habría que ver si esto va a ser aceptado por la propia SUNAFIL, porque en algún momento el anterior ministro, Juan Lira, señaló de que ellos no iban a aceptar y ni iban a tomar en cuenta cualquier medida cautelar que limitara el derecho de poder la aplicación de esta norma, ¿no? Y esto también va a causar un perjuicio a los empleadores, ¿no? Muy bien, vamos a estar atentos entonces a lo que pueda ocurrir mañana con esta norma y su impacto, sobre todo en los trabajadores.